Compañeros, muy buen día. Hoy nos toca tratar el tema de cómo enderezar particularmente flechas de madera o de bambú. Sin embargo, también existen otros tips o consejos que se pueden dar a compañeros que en su momento tengan flechas de aluminio. Independientemente de que nosotros tenemos diferentes tipos de flechas, también construidas con diferente tipo de material, podemos quedar de acuerdo todos nosotros que generalmente en el mundo del tiro con arco están, por ejemplo, las flechas de carbono con diferentes vistas, diferentes spine, que es un tema también muy recurrente en nuestros temas de tiro con arco. Pero bien, tenemos las flechas de carbono. Como el tema de hoy es cómo enderezar las varillas, pues lógicamente estas simple y sencillamente se quiebran y no hay oportunidad de enderezarlas. También tenemos las de carbono o combinaciones con aluminio, que son de este tipo, en donde nosotros observamos una cubierta exterior con un alma interna de aluminio. Son muy apreciadas estas por los tiradores de elite. Estos ya son flechas que se utilizan precisamente por su diseño, por su estructura, por la forma, etcétera, para distancias largas, que se ocupan en tipos de competencias repito, de larga distancia. También tenemos las de fibra de vidrio, también diferentes marcas, diferente estructura. Aquí tengo tres en particular. Tengo tres flechas, digamos una muy comercial, que generalmente se vende para para equipos de iniciación, infantiles, juveniles. Tenemos otras que tienen mejor calidad. También tiene mucho que ver el fabricante. Y podemos ver una de cacería utilizada mucha también por competencia para cuando el diámetro es importante dentro de los límites establecidos por reglamento para tocar o romper línea. Muy apreciadas por arqueros que en su momento, pues como el gusto se rompe en géneros, valoran la utilización de la fibra de vidrio. ¿Cuál es mejor? Eso ya depende del uso y de la apreciación de cada arquero. Tenemos la flecha de aluminio. Aquí tengo una 18-20. Es un poquito más pesada que la 19-16. Que el diámetro exterior, comentábamos en una ocasión, 18-20. El 18 es el diámetro exterior, que determina en 64avos de pulgada. Esto significa 18, 64avos de pulgada. Y el 20 es el grueso de la lámina, porque el aluminio prácticamente, valga la comparación, pues es un popote. Y este es un talón knock que se coloca precisamente en la medida del diámetro interno de la varilla de aluminio. Bien, también entonces tenemos las flechas de madera y flechas de bambú. Aquí, por ejemplo, y agradezco mucho el seguimiento que han estado dando algunos colegas, algunos compañeros, a la elaboración de este jueguito de 6. Ya instalé el knock, ya hemos estado haciendo el entintado, la pintadita, etcétera. Pero uno de los compañeros también me comentaba qué pasaba algunas veces con las flechas de aluminio. La flecha de aluminio, al igual que la flecha de madera o la varilla de madera, si es que estamos preparándola para realizar flechas, tiene curvas, y generalmente la flecha de aluminio se curva cuando es golpeada contra algún objeto. La manera de cómo enderezar una flecha de aluminio, igual nos podemos hacer con estas pincitas, que pues es de relativa facilidad o dificultad de adquisición, y colocamos en donde está la curva principal, nosotros colocamos nuestra herramienta y empezamos a hacer flexiones. Aquí no la coloqué bien, se debe de colocar unas ranuritas especial. Ahí estamos. Empezamos nosotros a observar en dónde está. Esto es cuestión de tacto, estar observando la percepción que nosotros tenemos donde está la obstrucción, y ahí es donde hacemos la presión pertinente. Igual también podemos trabajar de esta manera e ir observando en dónde están las flexiones, y de esta manera es como nosotros podemos enderezar flechas de aluminio. Está también la idea de poder hacer fricción con un trapo, en dado caso de que no tengamos este tipo de pinzas.
podemos hacer nosotros fricción y calor con un trapo. Y cuando nosotros estamos ya con una temperatura que podemos sentir lógicamente en nuestra mano, se siente la fricción, se siente el calor, entonces nosotros podemos dar hacia la dirección opuesta de la curva hasta que nosotros obtenemos lo mejor que podamos. Ya no quedan obviamente igual a una flecha nueva, pero tiene vida todavía y tiene cierta credibilidad o cumplir con una expectativa de vuelo apropiada. Igual, varios arqueros, cuando una flecha ya tienen cierta duda de su desempeño en precisión, pueden utilizarla para algún tiro difícil, donde observan que atrás no hay un obstáculo en su momento, competencia 3D o de campo, que la flecha se puede perder, o hay piedras, o es un tiro en donde quizás se pueda pensar se pueda perder la flecha, pues se utiliza este tipo de varillas que ya no están así, digamos, como recién compradas. En el caso de la flecha de madera obviamente cuando impacta se quiebra, a menos de que resista, y rara vez se dobla. Generalmente el doblez que tiene una varilla de madera es cuando nosotros recién la estamos comprando, la estamos adquiriendo, o bien cuando pasa un determinado tiempo y no tenemos el cuidado de conservarlas de manera vertical y las inclinamos o dejamos recargadas en una superficie y con el tiempo se doblan. Aquí lo que nosotros vamos a mostrar, porque hemos estado hablando de la pistola caliente, hemos estado hablando también algunos compañeros que hay dos, puede haber tres, en este caso pues yo conozco 3 o 4, no sé, y en este caso pues son las dos clásicas, que es el de colocar una tetera, una cafetera, etcétera, con agua hirviendo, y al vapor someter a este calor húmedo de procurar enderezar la varilla. Levanto un poco de astilla, humedece y no es muy apreciada por algunos arqueros, por otros sí. Cada quien hace lo que le funciona. En mi caso yo utilizo la pistola de calor, y la manera de cómo vamos nosotros después de que adquirimos una varilla, ya comentamos que observamos que no esté tan flexionada, que la veta corra de manera continua, que el peso sea aproximado, que la flexión también satisfaga nuestra pues, percepción del spine o de la flexión que pueda tener la varilla, y cortamos a una distancia tal que nosotros podamos trabajar. Yo comentaba que si mi apertura es de 27, doy de 3 a 4 pulgadas más para poder tener una buena selección de varilla. La varilla nueva excede por mucho las 31 pulgadas y nosotros podemos apreciar cuál sería la porción, ya tomando en cuenta la distancia que a mí me convendría. Ya teniendo eso y cortarla, al tenerla cortada, pues como en esta, pues está una curvita exagerada. No voy a enderezarla del todo por cuestión del tiempo en el video, pero sí al menos dar la idea de cómo se pudiera trabajar. Vamos a empezar entonces con que yo ya obtuve, voy a dejar que caliente un poquito, que obtuve una varilla, y la varilla puede tener una curva, exagerando un poquito, puede tener curvas así, puede tener, en fin, claro, ya unas que parezcan relámpago, ya ni para qué las compramos, pero que parezca rayo, ¿no? Ya ni para qué. Pero podemos nosotros empezar a trabajar estas secciones, y quizá podamos ver que se acentúa, pero no hay que preocuparse. El asunto es ir desapareciendo poco a poquito todas aquellas imperfecciones de curva que veamos. Entonces empezamos a trabajar la varilla, calentándola en la superficie. Siempre es importante contar con un trapo para al momento de tocar la varilla, pues no nos quememos, pero bueno, también hay que sufrirle un poquito cuando estamos trabajando con ello. Importante también tener un pequeño grupito o un equipito de primeros auxilios, siempre es importante cuando estamos trabajando con herramientas. Bien, aquí estamos calentando y empiezo a hacer presión, no mucho obviamente porque voy a quebrarla. Empiezo a hacer presión despacio, muy despacio, sigo calentando. Cuando es una varilla larga que me permite, voy a apagar en este caso un poquito la pistola. Bueno, supongamos que estoy utilizando el calor y empiezo a verificar, coloco sobre una superficie, trapito, y a hacer las presiones.
a hacer las presiones. Si yo no tuviera el trapo, la superficie es caliente, y pues para no estar trabajando con incomodidad, puedo trabajar con guantes. Empiezo a hacer la presión. Bien, entonces empiezo a observar que esté enderezándose la varilla. Si pudieron apreciar al principio del video, estaba más pronunciada esta curva, y aquí estoy trabajándola de tal manera de que el calor me permita tener una varilla más enderezada. Hay compañeros que trabajan, este no sería el aparato, obviamente hay unos, es este que tengo, es un cilindrito, bueno, muy parecido a este. Lo debo de tener ahí en, bueno, es muy parecido a este, pero tiene una muesca en el centro, una ranura, no lo encuentro en este momento. Y se trabaja por compresión, pero es el hecho de estar utilizando ya algo un poco más específico. Yo aquí lo tenía, pero bueno, igual. Hay compañeros que también se acostumbra cuando estamos trabajando con la varilla, y de que ya son como los enderezamientos finales, el colocarles punta, porque ya cuando tenemos nosotros la punta, podemos apreciar con el baile de trompo, que yo le llamo, podemos apreciar si la varilla está derecha. Esta tiene un poquito de baile, muy poquito de baile, entonces yo coloco lo que sería este artefactito, que también es fácil de construirlo. Se coloca la varilla. En este momento se pone aquí, se pone una escuadrita con un punto de referencia, y se empieza a dar vuelta, para observar en dónde estarían. Tiene muy poquita desviación. Estoy por terminar esta varilla, pero ya es entonces donde se hacen nada más los ajustes finales para que quede no perfecta, pero sí con una lo mejor que pueda lograr, pues obviamente, ¿no? Es muy difícil a veces trabajar con madera, precisamente porque perfectas no quedan, pero curiosamente a veces se compensan ciertas irregularidades y hacen que sea un vuelo muy aceptable, y algunas veces, sin exagerar, perfectos. Yo tengo 3 o 4 varillas de bambú, tengo 4 o 5 flechas de bambú que no las cambio por nada cuando disparo. Vuelan perfectamente. Ya que el tirador sea bueno o malo es lo de menos. Eso no importa. Lo que sí podemos apreciar es un vuelo. Y cuando este vuelo va exactamente a donde estamos mirando, pues es cuando podemos apreciar que nuestro trabajo ha valido la pena. Bien, compañeros, pues esta es la idea de los materiales con los cuales están constituidas algunas varillas, algunas flechas, y la manera de cómo podemos enderezarlas para lograr, si no la varilla perfecta, una que sí nos permita pues disfrutar lo que hacemos, una manualidad, una artesanía, y que podamos tener un buen grupo de flechas. ¿Por qué no? Porque hay quienes piensan que es imposible, que necesariamente tienen que ser adquiridas en empresas que se dedican a ello, que es lo mejor quizá, pero a veces no hay posibilidad para hacerlo, y esta es una manera muy económica, muy práctica, pero hay que hacerlo obviamente siguiendo todos los pasos y las instrucciones para tener un juego de flechas confiable. Gracias por su atención. Hasta luego.